¿Qué me querías preguntar? No, bueno, ante todo, dar las gracias. Y no, empezar, creo, por la pregunta que muchos nos hacemos de ¿por qué Mozart? Tenemos compositores como Bach, Schubert y demás, que también han realizado música sacra, misas y demás. ¿Qué vio en la obra de Mozart para abordarla desde este punto de vista? Muy buena pregunta, sin duda. Eh, Podría responder con una frase ingeniosa de Rossini, a quien le preguntaron cuál era el más grande de los músicos. Y no lo pensó, dijo Beethoven. Y le preguntaron entonces, ¿y Mozart? Mozart es el único. Claro, Entonces la dificultad está en tratar de entender o de captar qué es eso que lo hace único, si es que es así, a Mozart, que por otra parte no se diferenciaba demasiado estilísticamente hablando de lo que componía sus contemporáneos y hasta el peor de sus contemporáneos, podríamos decir. No hay nada original en cuanto a eso en la parte técnica musical mozartiana. O sea que si lo único viene de algún lado, tiene que venir de otra parte que no sea la técnica puramente musical. En ese sentido, hay una suerte de coincidencia entre los que han tratado de, o que primero han percibido ese carácter único de la música de Mozart, que no significa que Mozart sea mejor que los otros músicos, sino que hay algo distinto. ¿Qué es eso distinto? Los teólogos se han sentido muy atraídos por la música de Mozart. Hay una suerte de conjunto de grandes teólogos que han dicho cosas semejantes, siempre referidas a Mozart. El que inauguró de algún modo esto fue un teólogo calvinista que en su dogmática eclesiástica, cuando comienza el Tratado de la Creación, le dedica allí 2 páginas a Mozart. Dice que en Mozart, Karl Barth, se hace perceptible la bondad de la creación. Es decir, que si bien en la música de Mozart están presentes el sí y el no, nunca se escuchan por separado, sino siempre conjuntamente, y de un modo tal que el sí siempre es más fuerte que el no. Esto tiene interés en que algunos dicen, bueno, la música de Mozart es más linda, pero de un modo un poco superficial. Cuando eso, que en realidad uno llama qué lindo que suena esto, está quizás hablando de algo mucho más profundo, y es que la música de Mozart se está haciendo cargo de toda la realidad, viéndola, sintiéndola desde un lugar muy especial que uno puede llamar la redención. ¿Están los aspectos feos de la existencia humana en las óperas de Mozart? Sí, hay personajes muy malos. Y sin embargo, en el todo, en el conjunto, siempre hay una nota positiva, muy especial, que algunos hacen, como Karl Barth, lo hace llegar hasta ser como un eco, la música de Mozart, de lo que veremos al fin de los tiempos. Von Balthasar decía, en Mozart se escucha la creación antes de la caída y la creación ya resucitada. Benedicto XVI también tiene en ese sentido frases muy parecidas. Es decir, todos estos teólogos se sintieron atraídos por eso que Rossini llamaba, él es el único, podríamos decir, en el cual se escucha con tanta transparencia este fondo teológico muy positivo. Y en Mozart la profundidad va de la mano de la alegría y no de la tristeza. En otras músicas lo profundo es lo triste, es lo doloroso. En la música de Mozart lo profundo es lo alegre. Bueno, hasta ahí llego para la primera. Impresionante. Antes de meternos, de introducirnos en la trilogía de Aponte, ¿qué relación puede llegar a tener
esta manifestación en la obra de Mozart con lo que se conoce o se da a llamar efecto Mozart, si es que puede haber algún vínculo con lo que en teoría la música mozartiana generaría a nivel cognitivo, a nivel neurológico, sobre todo en bebés. Se recomienda, ¿no?, que los bebés escuchen obras de Mozart. ¿Puede haber algún vínculo ahí? Hubo un médico francés llamado Tomatis. El doctor Tomatis se dedicaba a curar gente que tenía determinado tipo de problemas y para curarlos usaba siempre música a través de ciertos filtros que le hacía pasar a la música, y el doctor Tomatis ha escrito varios libros. Uno de ellos se llama ¿Por qué Mozart? Él no tiene la respuesta, pero sí tiene la respuesta en el sentido de que con Mozart obtuvo prácticamente la totalidad de efectos positivos, dice, comparable solo al canto gregoriano. Es decir, con el canto gregoriano y con Mozart curaba a los enfermos. Él dice que la música de Mozart tiene algo que ver con los ritmos básicos de la respiración, del ritmo cardíaco, ritmos corporales profundos con los cuales engancharía la música de Mozart, y diríamos, si los encuentra mal, ayuda a que se pongan bien. Así que en ese sentido conozco lo del efecto Mozart, nunca lo he estudiado hasta sus últimas consecuencias. Tendría que decir, yo soy un ejemplo del efecto Mozart. No, lamentablemente yo sería la excepción que confirma la regla. Con respecto a la trilogía, 2 de las 3, si no las 3, están entre las óperas más interpretadas, por lo menos en Opera Base y en esas estadísticas. Generaron antes y después, tanto en su época como a posteriori. ¿Qué hubo en esa dupla de distinto para que uno hable de esas óperas y tengan tanta actualidad? Y hubo muchos abordajes también sociológicos, filosóficos, de la obra de Figaro con respecto al iluminismo, ¿no?, y el lugar que le da por ahí a las clases, a la servidumbre, como persona social, como partícipe. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tuvo esa dupla? ¿Qué dinámica tuvo al punto de generar esto? Por ahí en otros casos no se dio tanto. Pasa lo siguiente, estas 3 óperas que vamos a analizar acá en el curso responden a un género específico que se llama ópera bufa, lo cual significa ópera cómica. En la época de Mozart la ópera se dividía en 2 grupos, la ópera seria y la ópera bufa. La ópera seria, que era la más apreciada por el público en general, pero el público de la nobleza, eran óperas con argumentos en general mitológicos, y que se fueron transformando cada vez más en grandes recitados, cantos de personajes tipo estatua que estaban en el escenario con muy poca acción. La acción tenía que estar toda en la música y en lo que, estrictamente hablando, se llaman los recitativos entre los números cantados. Recitativos que se cantaban también, pero un poco se hablaban acompañados por un clave. Mozart, la ópera bufa, por otro lado, era una ópera del público popular, era una ópera viva. Ahí los personajes se movían, había intrigas, tipo una serie de televisión más entretenida, diríamos. Entonces, lo que logró hacer Mozart fue escribir óperas bufas que las llevó a una categoría que no existía antes de calidad musical, y en donde hay elementos de la ópera seria, pero no mitológicos, sino de profundidad. Mozart era un apasionado espectador de teatro, y dentro de las obras que él veía ocupó un lugar muy importante todo el teatro de Shakespeare.
La época de Mozart vivió un revival muy fuerte de Shakespeare, y Shakespeare empezó a ser el ideal del teatro, no solamente del teatro hablado, sino que el gran interés de Mozart, al ver la profundidad de las obras de Shakespeare, es y cómo esto se lleva a un teatro cantado. Muchos decían, no se puede. En cuanto le pongas música, muere la teatralidad. Se transforma en canto, en otro tipo de espectáculo. Pero la música no puede, se decía, llevar a la escena la vida humana en su desarrollo concreto. Mozart dijo sí, se puede, para lo cual tuvo que inventar formas musicales. Entonces, en la primera de estas, Las bodas de Fígaro, es una ópera que es perfecta desde el punto de vista teatral, donde quizás por primera vez en la historia de la música aparecen en un escenario cantando seres humanos como nosotros, y que siguen teniendo en su manera de ser una actualidad para los cuales los 200 años o más no han pasado. Si uno no tiene que hacer ningún esfuerzo para sintonizar con el espectáculo mozartiano, no tiene que hacer un esfuerzo de historiador, de decir, bueno, me pongo en el caso de lo que la gente veía o lo que eran las costumbres hace tanto tiempo. No, uno ve una función de Las bodas de Fígaro y aplaude como cuando ve una obra de Shakespeare. Este logro fue revolucionario, sobre todo el de Las bodas de Fígaro. Mozart tomó una comedia francesa ya existente y le pidió a su libretista adaptarla para libreto de ópera. O sea que ya viene de una obra teatral francesa, de Beaumarchais, que se transforma en ópera. Por supuesto, Mozart, cuando asume, en este caso, una obra previa, como es Las bodas de Fígaro, y la adapta para un libreto de ópera, a esa obra que ya era buena, al ponerle él su música, la eleva a otro nivel. Y además, musicalmente introduce temáticas que en cuanto tal no estaban tan presentes en la obra teatral original. Es decir, Mozart con la música, en función de un libreto y de una obra de teatro, Mozart crea lo que muchos exégetas mozartianos llaman la acción interior de una ópera, que está mediatizada solo por la música. Es la música la que te permite explorar de un modo nuevo el corazón de los protagonistas. Es como si se interrumpiera por un momento la acción exterior y la música de Mozart entra en profundidad para que uno pueda captar cuál es la vida interior de tal o cual personaje, lo cual cambia sustancialmente el desarrollo de la acción. Pongo el ejemplo clásico. En Las bodas de Fígaro, Mozart va haciendo que el tema principal de su ópera no es el que estaba en Beaumarchais, que era ridiculizar a la nobleza. En el caso de Mozart es cómo va a ser la condesa Rosina para volver a conquistar el corazón de su marido, que la engaña con cuanta mujer puede. Entonces Mozart se concentra en el personaje de la condesa Rosina. Ese es el personaje central de su obra. Y el tema es qué hace esta mujer, movida por el amor inmenso que tiene hacia su marido, para hacer que el marido vuelva libremente a la fidelidad matrimonial y a la vida en común feliz. Entonces vemos ahí hasta dónde va Mozart. Cuando esta condesa canta sola, en dos momentos, Mozart la hace cantar con dos melodías que él ya había compuesto 5 años antes, de 2 misas. El Cordero de Dios de una misa y el Cordero de Dios de otra misa, Agnus Dei y Agnus Dei. Eso no está en ninguna parte, salvo en el que está escuchando la música y, si de alguna medida sabe que Mozart está citando esa música, el personaje de la condesa, que es el personaje del amor, que es el personaje redentor,
uno se da cuenta de que Mozart lo está pensando musicalmente desde el Evangelio. Es decir, que sin que nos demos cuenta y sin que cambie la ópera en una misa, no es eso, la ópera sigue siendo una ópera divertida, ópera bufa, Mozart simultáneamente nos está invitando a ver y gozar una profundidad cristiana del amor que lleva a esta mujer hasta el gesto extremo de dejarse seducir por su marido disfrazándose de su sirvienta, porque el marido está coqueteando con la sirvienta. Entonces ella va a asumir esa ropa y en una noche va a dejar que su marido, creyendo que está con Susana, en realidad le está diciendo esas palabras de amor a ella que es su mujer. Bueno, sigo un poquitito más con esto. A este fondo cristiano que uno puede percibir hay que agregarle otro fondo, y es que Mozart se había hecho masón unos años antes, y la masonería, lejos de estar condenada en Austria en tiempos de Mozart, la masonería a la que Mozart asistía reunía a la nobleza vienesa más comprometida al mismo tiempo con lo cristiano. Entonces se da una simbiosis, una sinergia en Mozart entre su fe católica y su adhesión humanista masónica. Y esto también está en las bodas de Fígaro. Es decir, las bodas de Fígaro celebran simultáneamente la redención cristiana y la fraternidad masónica, aunadas musicalmente, y bueno, el resultado es una maravilla. Después tendríamos que ver qué pasa con Don Giovanni y con Così fan tutte. Esto es nada más para decir a qué nivel Mozart nos pone. Y yo por eso tengo ganas, el curso, en la charla introductoria, vamos a escuchar 2 momentos de una misa anterior a las óperas, pero quiero que percibamos la intensidad musical que tiene el Qui tollis peccata mundi de esa misa, es decir, tú que quitas el pecado del mundo. Mozart lo musicaliza con una intensidad desconocida, y que escuchemos también una obra masónica que es la música fúnebre masónica, donde Mozart medita sobre la muerte, y decir algunas cosas de esas 2 obras. Pero me gustaría que esa doble luz ilumine lo que va a ser la trilogía operística. Perfecto. Y para ir cerrando, Mozart y Da Ponte usan o componen sus obras en este tono de comedia o ópera bufa. Puede haber en eso también un intento de acercar, pregunto, tanto lo sagrado como una crítica social o un humanismo a, no era en su momento clases, pero sí a estratos sociales que por ahí no tenían el acceso a la lectura sagrada o la lectura filosófica del iluminismo o demás. Pudo haber sido pensado para apuntar a brindarle a esas clases bajas, lo que sería hoy, un acceso o una cercanía a los estándares que por ahí, por su propia clase, no podrían haber llegado. Yo creo que sí. No olvidemos esto. Esta trilogía que vamos a estudiar, en el medio de ella tiene lugar la Revolución Francesa. Después de Bodas de Fígaro, después de Don Giovanni y antes de Così fan tutte, la época está cargada de anhelos revolucionarios. La primera de estas óperas, la que acabo de comentar, Las Bodas de Fígaro, es la que más plantearía explícitamente una crítica hacia la nobleza. Y por eso había sido censurada en Francia y había sido censurada en Viena. Cuando se estrenó la versión alemana de Las Bodas de Fígaro, José II la prohibió. Y Mozart le fue a pedir usarla de argumento para su ópera. Y le dice, le he quitado todas las cosas que pueden ser ofensivas para la nobleza,
bueno, el emperador, que se ve que tenía realmente una mente muy amplia, les dijo adelante. Y cuando nosotros vemos hoy las bodas de Fígaro teniendo presente esta temática, uno dice, y se está dicho y estudiado sobre todo por una socióloga norteamericana que se llama Martha Nussbaum. Martha Nussbaum ha planteado en un libro, su primer capítulo es Las bodas de Fígaro, y dice: la revolución mozartiana es la revolución de las mujeres, porque si los varones son los que hacen la revolución, lo único que cambia es que el que estaba abajo va a ir arriba y el que estaba arriba va a ir abajo. Pero de los ideales de la Revolución Francesa, los varones desconocen el primero que hace posible los otros dos, que es la fraternidad. Con la fraternidad viene la igualdad y la libertad. Y las que en la ópera de Mozart conocen y viven la fraternidad son las mujeres, especialmente la condesa Rossini y su ayudante, sirvienta, Susana. Musicalmente son dos hermanas a lo largo de toda la ópera, y son ellas las que arman el plan para triunfar, no mediante la violencia, que era lo que quería hacer Fígaro, ridiculizarlo al conde, sino que ellas lo que van a hacer es rescatarlo al conde y elevarlo a la dignidad de hombre nuevo, a través del amor y del espíritu fraternal. Entonces, este mensaje mozartiano sí podía ser captado por la nobleza y por la clase más baja, que podía asistir o no, a veces sí, a las óperas. Y no había televisión, era la ópera, el teatro, era donde la gente se iba formando culturalmente, muchos de ellos, y sus ideas venían de allí. Bueno, en el caso de Mozart lo que estaban recibiendo era una propuesta no violenta de transformar la sociedad, a diferencia de lo que pasaría en Francia. En ese sentido hay que entender también la masonería del tiempo de Mozart. Era precisamente tratar de llevar a la masonería a la nobleza para que desde allí arriba implementaran cambios sociales y políticos sin pasar por lo violento. Bueno, ese fue el cometido de las óperas mozartianas en buena medida. Buenísimo. Bueno, no nos queda más que darle las gracias al padre. Agrego solamente esto, hay un libro publicado mío hace un par de años que tiene como tema estas tres óperas.